¿Alguna vez te has preguntado quién habita realmente dentro de ti? ¿Somos solo lo que vemos en el espejo? ¿O hay algo más, algo oculto, misterioso, que guía nuestros pasos sin que nos demos cuenta? Hoy te invito a un viaje intrigante, un viaje hacia tu interior, guiado por uno de los más grandes exploradores del alma humana, Carl Gustav Jung. Jung creía que el alma humana no es un territorio caótico y sin dirección. Todo lo contrario, nos reveló que la psique es como un gran mapa, un mapa simbólico, donde cada camino representa un aspecto profundo de nuestra esencia. Llamó a esos caminos arquetipos, fuerzas universales presentes en todas las culturas, religiones y mitologías. Son como personajes internos que habitan en nuestro inconsciente e influyen en nuestras elecciones, nuestros miedos, nuestros sueños y también en nuestra espiritualidad. En este video vamos a explorar cómo esos arquetipos pueden revelar los caminos ocultos de tu espíritu. Descubrirás que hay una geografía sagrada dentro de ti, una especie de mapa del alma que puede guiar tu viaje espiritual y tu autoconocimiento. Este no es solo un video sobre psicología o religión. Es una invitación a mirar hacia adentro y comprender los símbolos que te moldean, incluso sin que lo sepas. Prepárate para descubrir cómo Jung, a través de obras como El hombre y sus símbolos y arquetipos e inconsciente colectivo, puede ayudarte a descifrar tu propia alma. Porque al final, el autoconocimiento no es un lujo, es una necesidad espiritual. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a descifrar el mapa oculto de tu alma? Para comprender el mapa del alma, es esencial conocer al cartógrafo que lo dibujó, Carl Gustav Jung. Jung fue un psiquiatra y psicólogo suizo, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Discípulo de Freud, Jung fue más allá del psicoanálisis tradicional. Mientras Freud veía la psique como un campo dominado por deseos reprimidos, Jung percibió algo mucho más vasto, el alma humana como un universo lleno de símbolos, mitos y misterios. Él creía que, detrás de nuestros pensamientos conscientes, existe un espacio profundo llamado inconsciente colectivo. Este inconsciente no es individual, sino compartido por toda la humanidad. Contiene memorias, imágenes y patrones que atraviesan generaciones. A estos patrones universales, Jung los llamó arquetipos. Los arquetipos son como modelos primordiales, presentes en todas las culturas, religiones e historias. Se manifiestan en sueños, comportamientos y, sobre todo, en nuestras búsquedas espirituales. Imagina los arquetipos como personajes internos que representan aspectos fundamentales de la vida. El héroe, que enfrenta desafíos para conquistar algo más grande, el sabio que busca la verdad y el conocimiento interior, el inocente que representa la fe y el renacer, la sombra que simboliza los miedos, traumas y aspectos reprimidos, y el sí mismo, self, el arquetipo de la totalidad que integra todas esas partes en una sola conciencia. Estos arquetipos no son solo ideas, se expresan a través de nuestros sueños, emociones, impulsos e incluso en los símbolos espirituales con los que más nos conectamos. En su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung narra cómo él mismo fue guiado por visiones y experiencias interiores que lo llevaron a sumergirse en ese mundo simbólico. Describe sus propias luchas con la sombra y su búsqueda del sí mismo como experiencias reales, no solo teorías académicas. Al comprender los arquetipos, comenzamos a ver que muchos de nuestros dilemas espirituales y emocionales no son únicos o aislados.
forman parte de un gran teatro interior, donde estas figuras universales actúan en nuestras vidas y nos empujan hacia la transformación. Y es precisamente por eso que Jung creía que todo proceso de autoconocimiento pasa, inevitablemente, por el reconocimiento de los arquetipos. Ahora que conoces las bases de este mapa, ha llegado el momento de explorar cada uno de estos arquetipos en la práctica y descubrir cómo se manifiestan en tu camino espiritual. Ahora que comprendemos el concepto de arquetipo, es hora de conocer a los protagonistas de este mapa interno. Cada arquetipo representa un aspecto esencial de la experiencia humana y del camino espiritual. Y a lo largo de la vida, todos transitamos entre ellos, muchas veces sin darnos cuenta. Comencemos con el inocente. El inocente representa la pureza, la fe y el deseo de un nuevo comienzo. Es el niño interior que cree que el mundo es un lugar seguro y que el bien siempre triunfa. En el plano espiritual, el inocente es quien busca un refugio sagrado. Desea confiar plenamente en lo divino y encontrar protección. Pero, en su sombra, puede caer en la ingenuidad, esperando que todo se resuelva gracias a fuerzas externas, sin asumir responsabilidades. Luego tenemos al héroe. El héroe es el arquetipo del coraje y la superación. Enfrenta desafíos, se adentra en lo desconocido y lucha por conquistar algo mayor. Espiritualmente, el héroe es quien libra batallas internas, busca vencer el sufrimiento y alcanzar la iluminación. Sin embargo, puede obsesionarse con la victoria, cayendo en la trampa del orgullo y la competencia espiritual. El tercer arquetipo es el sabio. El sabio busca el conocimiento, la verdad y la iluminación interior. Es el buscador filosófico, el estudioso de religiones, el meditador que se sumerge en el silencio en busca de respuestas profundas. Su gran virtud es la claridad, pero corre el riesgo de aislarse y racionalizar en exceso, olvidando vivir la experiencia espiritual de forma afectiva. Llegamos entonces a la sombra. La sombra es quizá el arquetipo más temido y, paradójicamente, el más necesario. Representa todo aquello que reprimimos, negamos o tememos de nosotros mismos. Miedos, traumas, impulsos, dolores e incluso potenciales que dejamos en el olvido. En la espiritualidad, la sombra aparece en las crisis de fe, en las dudas profundas, en los momentos en que nos vemos obligados a confrontar nuestra propia oscuridad. Pero aquí reside una verdad esencial. Sin integrar la sombra, no hay transformación verdadera. Como escribe Jung en Arquetipos e Inconsciente Colectivo, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Por último, tenemos el arquetipo central, el sí mismo, self. El sí mismo representa la totalidad, el equilibrio entre todas las partes de la psique. Es la imagen más cercana a lo que podríamos llamar alma integrada o ser espiritual pleno. En la jornada espiritual, el sí mismo está simbolizado por el Cristo, el Buda, el alquimista que encuentra la piedra filosofal. Es el punto donde la fe, la sabiduría, el heroísmo y la sombra se unen, generando una conciencia expandida y compasiva. En Símbolos de Transformación, Jung detalla cómo estos arquetipos aparecen en mitos, cuentos y tradiciones espirituales, reforzando la idea de que cada ser humano revive, a su manera, esta gran travesía arquetípica. Lo más fascinante es entender que estos arquetipos no son estáticos. Surgen en diferentes etapas de la vida, dependiendo de los desafíos que enfrentamos y de la fase espiritual en que nos encontramos. Durante la juventud, el inocente y el héroe suelen dominar la escena. En la adultez, la sombra y el sabio comienzan a ganar espacio,
Y en la madurez, cuando el alma busca síntesis y paz, el sí mismo empieza a manifestarse con mayor intensidad. Esta dinámica nos muestra que la vida espiritual no es lineal, es cíclica, como una espiral en constante expansión. Cada nuevo ciclo nos invita a ir más profundo, reviviendo los arquetipos bajo nuevas perspectivas. Ahora que conoces los principales arquetipos de la jornada espiritual, es momento de dar un paso aún más profundo, descubrir cómo identificar cuál de estos arquetipos está más activo en tu vida en este preciso momento. Ahora que ya conoces los principales arquetipos, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo descubrir cuál está más presente en tu vida hoy? Jung siempre enfatizó que los arquetipos no son etiquetas fijas, sino fuerzas vivas que se alternan a lo largo del tiempo. Aún así, en determinados momentos, ciertos arquetipos se vuelven más evidentes y terminan guiando nuestras emociones, decisiones y creencias. Hay señales claras que pueden ayudarte a reconocer qué arquetipo está predominando actualmente en tu interior. El primer paso es observar tus comportamientos automáticos, especialmente en situaciones de cambio, desafío o tensión emocional. El inocente suele buscar protección, soñar con un salvador y evitar responsabilidades difíciles. Su firma emocional es la esperanza, aunque muchas veces una esperanza ingenua que se niega a ver la realidad tal como es. El héroe se manifiesta en la necesidad constante de probar su valor, de luchar por causas, de enfrentar batallas internas o externas. Su emoción predominante es el coraje, pero también el orgullo. Quien está dominado por el héroe tiende a cargar todo sobre sus hombros, creyendo que solo a través de la victoria encontrará reconocimiento o paz. El sabio se presenta en quienes buscan respuestas todo el tiempo, que se sienten impulsados a estudiar, cuestionar y entender profundamente el mundo. Su emoción es la curiosidad, pero su sombra está en el aislamiento. Puede refugiarse en teorías y conocimiento como forma de evitar el contacto emocional o espiritual más directo. Por otro lado, cuando la sombra domina, suelen aparecer conflictos frecuentes, comportamientos autodestructivos, juicios rígidos o emociones desbordadas. Se revela en patrones que se repiten, en relaciones tóxicas o en proyecciones que nos hacen ver en otros lo que negamos en nosotros mismos. El sí mismo no se manifiesta fácilmente. Suele emerger en momentos de gran equilibrio interior, cuando sentimos propósito, plenitud y una conexión con algo mayor que trasciende el ego. Una práctica valiosa es comenzar un diario de arquetipos. Durante 21 días, registra tus sueños, emociones dominantes, reacciones espontáneas y situaciones que te impactaron. Verás cómo ciertos patrones empiezan a revelarse. Y recuerda, no se trata de clasificarte, sino de reconocerte. Cada arquetipo tiene su sabiduría, su don y su desafío. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo integrar estos arquetipos en un proceso llamado individuación, un camino espiritual profundo hacia la paz interior y la realización personal. Reconocer los arquetipos es solo el inicio. La verdadera transformación sucede cuando elegimos integrarlos, y ese proceso tiene un nombre: individuación. Para Jung, la individuación es el camino que lleva al ser humano hacia la totalidad. Es el regreso al centro del alma. No se trata de volverse mejor, más santo o más fuerte. Se trata de volverse íntegro. En la individuación, todos los arquetipos que viven dentro de nosotros, el héroe, el inocente, el sabio, la sombra, son reconocidos, aceptados y armonizados. El conflicto interior da paso a la integración,
las máscaras caen, el ego deja de luchar por controlar y comienza a dialogar con el alma. Este camino, aunque hermoso, no es cómodo. Exige valentía para mirar hacia adentro con honestidad. Como escribe Jung en Aion, no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es decir, la verdadera paz nace cuando tenemos el coraje de enfrentar la sombra, no para eliminarla, sino para comprenderla. La individuación también es un proceso profundamente espiritual. En Aion, Jung analiza simbólicamente la figura de Cristo como arquetipo del sí mismo, la representación máxima de la unión de los opuestos, lo humano y lo divino, el dolor y el amor, la muerte y el renacimiento. Para él, la cruz es un símbolo vivo de totalidad, porque representa el encuentro de las polaridades, vertical y horizontal, cielo y tierra, espíritu y materia. Y no es casualidad que este mismo principio esté presente en diversas tradiciones espirituales, en la mandala tibetana, en el yin-yang oriental, en los 4 elementos del chamanismo, en el sello de Salomón de la cábala hermética. Todos apuntan hacia un centro, un punto de equilibrio, un espacio sagrado que solo se alcanza a través de la unión interior. En la práctica, la individuación requiere silencio, requiere escucha, requiere atención a las sincronicidades, aquellos accidentes significativos que, según Jung, son mensajes del alma. Requiere prácticas que favorezcan el contacto con el inconsciente, como la imaginación activa, la escritura simbólica, la contemplación o la oración profunda. Y sobre todo, requiere tiempo, porque no se puede forzar el florecimiento del alma. Cada uno recorre este camino a su manera, en su propio ritmo, con los símbolos que más sentido le hacen. Pero cuando comenzamos a integrar estos aspectos en nosotros, cuando la sombra deja de asustar, cuando el héroe se inclina con humildad, cuando el sabio aprende a sentir y el inocente empieza a ver con madurez, el alma encuentra reposo y el sí mismo comienza a emerger, no como una fantasía espiritual, sino como un estado de conciencia expandida. En ese punto del camino ya no buscamos respuestas externas. Aprendemos a habitar la pregunta, a caminar con el misterio, a descansar en Dios o en el silencio del ser, como cada uno elija nombrar a la fuente de la existencia. Y es en ese estado de integración que la espiritualidad deja de ser una búsqueda y se convierte en una presencia. En el siguiente capítulo saldremos del campo simbólico para entrar en la vida cotidiana. ¿Cómo aplicar este conocimiento de los arquetipos en tu día a día? ¿Cómo transformar teoría en transformación real? Conocer tus arquetipos e integrar tus partes internas es un proceso profundo, pero no debe quedarse en el plano simbólico o filosófico. Al contrario, la verdadera espiritualidad comienza cuando logramos traer lo sagrado a lo cotidiano. Y aquí surge la pregunta central de este capítulo: ¿cómo vivir con más conciencia de los arquetipos en tu día a día? Todo comienza con la observación atenta de uno mismo. Cada decisión, cada reacción emocional, cada conversación difícil puede convertirse en una ventana para ver quién está al mando dentro de ti en ese momento. Por ejemplo, si tiendes a evitar los conflictos a toda costa, tratando siempre de mantener la paz, puede que el inocente esté actuando, buscando seguridad y armonía, aunque eso implique callar tu verdad. En este caso, aplicar el arquetipo no significa reforzarlo, sino equilibrarlo con madurez, asumiendo la responsabilidad desde la conciencia. Si sientes que siempre estás luchando contra todo y todos, queriendo resolverlo todo por tu cuenta, tal vez sea el héroe quien esté al volante y necesite aprender a confiar más, a pedir ayuda, a reconocer que no necesitas vencer para valer.
Si tu tendencia es aislarte, racionalizarlo todo, sumergirte en lecturas para escapar de las emociones, el sabio podría estar escondiéndose. Aquí, aplicar el arquetipo implica bajar de la mente al corazón, viviendo la sabiduría con compasión. Y si notas juicios rígidos, reacciones exageradas, conflictos repetidos, es posible que la sombra esté tocando la puerta. Ese es el momento de detenerte, respirar y preguntarte, ¿qué me está revelando esto sobre mí mismo? Vivir con conciencia arquetípica es como tener un espejo simbólico siempre disponible. Aprendes a verte con más profundidad, a interpretar las señales de tu comportamiento y, sobre todo, a actuar con más verdad. Una práctica sencilla y poderosa es elegir un arquetipo por semana y observarlo conscientemente. Pregúntate, ¿hoy estoy actuando como el héroe o como el sabio? ¿Estoy huyendo como el inocente o enfrentando como el sí mismo? Esa simple autoobservación ya transforma tu manera de estar en el mundo. Y recuerda, no se trata de eliminar arquetipos, sino de bailar con ellos, equilibrando sus fuerzas, honrando sus lecciones y sabiendo cuándo es momento de dejar que otro aspecto tome la palabra. Con el tiempo, notarás que vivir con conciencia de los arquetipos trae más equilibrio emocional, profundidad espiritual y una sensación real de presencia interior. Y ahora que ya entendiste cómo aplicar todo esto, ha llegado el momento de cerrar esta jornada. Una última reflexión sobre la gran pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Quién habita tu alma? ¿Y hacia dónde te está guiando? Has llegado hasta aquí, has recorrido los caminos simbólicos del inocente, del héroe, del sabio, de la sombra, y has vislumbrado la presencia silenciosa del sí mismo. Ahora, quizás hayas comprendido. El viaje espiritual no se recorre afuera, sino adentro. El mapa del alma nunca estuvo escondido. Siempre ha estado ahí, esperando ser leído, comprendido y vivido. Cada arquetipo es una puerta, cada símbolo una invitación y cada emoción una guía. A lo largo de este video, accediste a algo más que ideas. Accediste a un lenguaje profundo, el lenguaje del alma, aquel que no se enseña con palabras, sino que se despierta con presencia. Jung nos recuerda, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. El autoconocimiento no es un lujo, es una responsabilidad espiritual. Es el primer paso para vivir con integridad, lucidez y compasión. Y ahora, la pregunta que resuena es simple, pero poderosa. ¿Estás dispuesto a vivir con más conciencia de quién habita dentro de ti? ¿A transformar los arquetipos en aliados? ¿A caminar con tu sombra, escuchar a tu sabio, acoger a tu inocente y permitir que el sí mismo brille? Si este contenido tocó algo en ti, si despertó reflexiones, memorias o preguntas que ya no puedes ignorar, entonces comparte este video con alguien que también esté buscando un sentido más profundo para su existencia. Y en los comentarios, escribe, estoy trazando el mapa de mi alma. Ese será tu primer paso consciente en esta jornada, porque al final, el verdadero propósito no es encontrar respuestas listas, sino aprender a caminar con valentía y presencia por las preguntas del alma.